¿Qué tal, Iglesia de la Palapa? Les envío un saludo hasta Los Cabos. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos y actualmente vivo en Tecate. Soy de Chiapas y hace algún tiempo conocí personalmente a algunos de la iglesia, al pastor Nick, a Francisco, y por Francisco es que estoy grabando este video para ustedes principalmente. Y pues bueno, quisiera en este momento aprovechar la oportunidad para contarles acerca de una experiencia que tuve hace algún año. Ya pasó algún tiempo y me apena el no poder grabar este video desde que me lo pidieron. Les pido una disculpa por no haberlo hecho, pero no quise dejar esta oportunidad de lado. Quise aprovechar el tiempo para contarles esta experiencia que tuve, este debate que sostuve con el sacerdote católico Luis Toro. Para ser exacto, sucedió el 28 de enero del 2019. Ese fue el día en el cual me reuní con este sacerdote para debatir y lo hice, lo hice sin la intención de debatir. Yo en realidad no asistí a la Iglesia Católica para debatir y es eso lo que les quiero contar el día de hoy. Sin embargo, antes de contarles lo que pasó en el debate, quiero hacerles reflexionar un poquito acerca de lo que como cristianos debemos hacer. Sucede que muchos jóvenes ven la adoración a Dios solamente como el acto de cantar. Muchos cristianos piensan que la adoración a Dios solamente es el momento en que nos reunimos en la iglesia y cantamos a Dios. Es parte de la adoración, sí, sí es parte, pero no se reduce a ello. Y también, por ejemplo, hay veces en la cual muchos jóvenes creen que la adoración a Dios se reduce a un concierto, a ponerte una camiseta que diga Jesús te amo y eso es todo. Pero la adoración a Dios va mucho más allá de lo que podemos cantar. Eh, el mandamiento más importante en la Biblia, Mateo 22:37, dice que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y la implicación de la mente tiene que ver con nuestro intelecto, ¿no? Debemos de amar a Dios no tan solamente cuando cantamos en la iglesia, no tan solamente cuando cantamos en un concierto, sino que la adoración a Dios va más allá de la música, va más allá del cantar. Eso es lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 37. Amar a Dios con la mente. Y creo que es importante que nosotros, en medio de estos tiempos en los cuales estamos viviendo, sepamos por qué creemos lo que creemos. La gente nos cuestiona, al día de hoy nos cuestiona acerca de qué creemos y estamos pasando por un momento tan difícil donde la verdad no existe, o más bien, la verdad sí existe. Pero muchos dicen que la verdad no existe, que cada quien puede opinar lo que bien le dé la gana. Y no es así. Y los cristianos necesitamos estar preparados para dar respuesta ante todo aquel que demande una razón del por qué creemos en lo que creemos. Y déjame leerte lo que dice Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15 dice esto. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y ahí está. La adoración a Cristo no se reduce al cantar en la iglesia, al cantar en un concierto o al ponerme una camiseta que diga Jesús te amo. La adoración a Dios no se reduce a eso. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Estén siempre preparados para dar una explicación. Y es aquí donde yo quiero contarles mi testimonio, mi experiencia que tuve hace un año y contarles lo que sucedió ese día. Y inicio diciéndoles esto, que
mi intención otra vez no era debatir, yo ni estaba ni preparado para debatir. Cuando un amigo me llamó un lunes por la tarde, noche, yo estaba ya cenando con mi esposa, eran como las 6 de la tarde aproximadamente, y recibí una llamada de uno de mis amigos diciéndome literalmente, vente a la iglesia católica porque hay guerra. Cuando él me dijo eso, sí me pasó por la mente que algo estaba pasando con ellos. Yo dije, probablemente está mi hermano compartiendo a los hermanos católicos ahí en la iglesia. Eh, y pues bueno, yo sí me imaginé que algo estaba pasando así como de un debate, pero nunca me imaginé que al llegar a la iglesia católica, yo me iba a encontrar con una iglesia llena de personas católicas. Para ponerlos un poco en contexto, la iglesia católica de aquí, de Tecate, ha de poder albergar como alrededor de 500 personas. Y en la iglesia católica ese día la iglesia estaba llena por dentro y afuera había mucha gente escuchando en los alrededores, en las ventanas, en la puerta de atrás. Había mucha gente todavía que estaba afuera escuchando. Y cuando yo salí de la casa, mi esposa me dijo, déjame orar por ti. Eh, y yo me quedé pensando en mi mente, no se lo dije a mi esposa, pero en mi mente es, ¿para qué quieres orar por mí si solamente voy a escuchar lo que están diciendo en la iglesia católica? Pero creo que ella sintió en su corazón el orar por mí y bueno, oró por mí ese día. Y salí. Llego a la iglesia católica entonces y me encuentro con mis dos amigos que están afuera en la parte de atrás escuchando al sacerdote católico. Yo les pregunto un poco para entrar en contexto, ¿no? ¿Qué está pasando? Y ellos me dijeron que el sacerdote Luis Toro estaba presentando una charla, una conferencia, una homilía acerca de por qué los cristianos evangélicos, protestantes, como ellos nos dicen, ¿no? Eh, ¿Por qué nosotros estamos equivocados? Ellos nos dicen hermanos separados, ¿no? Y lo que sucedió entonces ese día es que este sacerdote dio su conferencia y al iniciar, él preguntó quiénes estaban dentro de la iglesia católica siendo protestantes, quiénes eran protestantes. Y muchos de ahí levantaron la mano y uno de ellos, uno de los amigos que estaba ahí en la iglesia católica, levantó la mano. Y el sacerdote los retó a pasar al frente al terminar su charla. Cuando yo llego, ya estaba finalizando su charla y él hizo la invitación, ¿no? Ahora sí, a ver, ¿quiénes de los que están aquí son los evangélicos protestantes que quieren pasar? Hizo la invitación y un jovencito pasó, un jovencito valiente, ¿no? Admiro su valentía. Pero él comenzó a disculparse con los católicos, comenzó a decir algunas cosas que el sacerdote aprovechó como para poder decir, ven la ignorancia de los evangélicos protestantes, pero ellos no tienen la culpa, empezó a decir el sacerdote, ellos no tienen la culpa que se encuentren en la ignorancia. Los que tenemos la culpa somos los católicos por no compartirles acerca de la verdadera fe. Nosotros tenemos la culpa y empezó a regañar a todos los católicos presentes en la iglesia, ¿no? Y empezó a mofarse del muchacho. Ya ven, este es un ejemplo de la ignorancia de los creyentes. Y sí me pareció a mí muy mal el hecho de que se esté aprovechando de un muchachito que, que el cual pues no estaba preparado para un diálogo así. Y él generalizó diciendo que todos los evangélicos somos así, ¿no? Que no estamos preparados. Sin embargo, eso es una vil mentira. Si él supiera, ¿no? Que yo creo que él lo sabe, pero no sé si él lo sabe, pero en el mundo evangélico existe un mundo académico de pensadores prestigiosos, de renombre, muchos científicos de renombre, muchos especialistas en Biblia,
muchos historiadores, especialistas en diversos temas, ¿no? Bíblicos. Y este sacerdote generalizó y dijo, así son todos los cristianos. Y es una particularidad de Luis Toro, del sacerdote Luis Toro, de que él tiende a burlarse de sus oponentes cuando él está debatiendo. Y yo no tenía la intención de debatir con él. Sin embargo, cuando él comienza a mofarse de este muchachito, a mí me empezó a molestar y empecé a sentir como un celo, ¿no? Por querer subirme con él y hablar. Y otra vez, ese día era un día común, un día normal para mí, en donde yo no tenía la intención de debatir, ni preparado estaba para debatir. Yo no conocía mucho a este sacerdote católico. Creo que una o dos veces lo vi por las redes sociales, pero nunca le tomé la importancia, ¿no? de escucharlo. Y ese día yo no me imaginaba que iba a tener la oportunidad de debatir con él. Entonces, ese día, al estar presenciando el ridículo que estaba haciendo este muchacho enfrente, yo le dije a mis dos amigos, pues, ¿saben qué? No puedo permitir lo que este sacerdote está haciendo con este muchachito. Y les dije, voy a pasar. Y sí, pasé a intentar debatir, dialogar con el sacerdote. Y sí, cuando él estaba al frente con el muchachito, los dos estaban hablando y yo interrumpí lo que estaban platicando en ese momento los dos enfrente de las 500 personas o más que había en ese momento. Y les dije, ¿me permite hablar con usted? Y él me dijo, sí, permíteme tantito, permíteme y yo te dejo subir. Y esperé mi turno, ¿no? Cuando llega mi turno, yo me subo, él me dice, preséntate y bueno, a ver qué puedes decir tú. No recuerdo exactamente lo que me dijo en ese momento, pero me dio la oportunidad, me presenté una de las preguntas que sí recuerdo que le hizo al muchachito y donde empezó más a mofarse fue el sacerdote Luis Toro le dijo a este muchacho, ¿quién fundó tu iglesia? Y la pregunta del sacerdote al muchacho, pues yo creo que el sacerdote tenía la intención así como que de desenmascarar, ¿no? el cristianismo evangélico. Y el muchachito dijo, mi pastor fue quien fundó mi iglesia. Luis Toro no estaba buscando necesariamente esa respuesta, ¿no? Aunque sí estaba buscando una mala respuesta para poder seguir mofándose, burlándose. Y bueno, ya ven la ignorancia que hay en este muchacho y en todos los protestantes. Y cuando tuve la oportunidad de subir yo, pues le dije, yo creo que ustedes están equivocados. Bueno, traté de decirlos con amor en ese momento. Y primero él me dio la oportunidad de hablar, como lo hace en sus debates, ¿no? Primero da la oportunidad a la persona que se sube, al protestante que se sube, y al final él habla y hace un resumen como que si él tiene la razón y gana el debate, y siempre hace eso. Entonces me dio la oportunidad de hablar. Hablé en ese momento lo que yo sabía, lo que me venía a la mente, y comenzamos a hablar de quién fundó la iglesia. No voy a expandirme en qué fue lo que debatimos. Hablamos principalmente de quién fundó la iglesia, de Pedro, hablamos de un poquito de la sucesión apostólica, y yo le debatí, le argumenté algunas cosas acerca de quién fundó la iglesia, de quién fundó nuestra iglesia, o pues el debate de eso trató básicamente. Y yo le argumenté, inclusive hubo momentos donde él trató de quitarme el micrófono y yo le dije, no, espérate, no me has dejado hablar lo suficiente, permíteme. Y bueno, tuvimos como dos intercambios, o sea, yo hablé una vez, él habló, me devolvió el micrófono, le respondí y él otra vez.
tuvimos como dos intercambios así, pero al final él siempre dice, pues el evangélico está equivocado y así y todo, y toda la gente le aplaude, ¿no? Entonces él tiene en argumentación, él hace algo que es indebido y que es incorrecto hacerlo y que es una falta a la argumentación. Cuando se utilizan argumentos, se le llaman argumentos ad hominem. Los argumentos ad hominem tienden a atacar a la persona y no a su argumento. Y este sacerdote es lo que comúnmente hace. Y se ve la argumentación ad hominem muy comúnmente en los debates políticos, cuando los políticos dicen, no, pues él es un ratero, es un mentiroso, y en lugar de atacar al argumento, atacan a la persona, atacan a su persona. Y cuando yo me metí, por ejemplo, a ver los comentarios en YouTube acerca del debate, y es más, no fui tan lejos, ¿no? Simplemente dentro de la Iglesia Católica, muchos me decían, no saben, es un ignorante, y me gritaban desde abajo las personas que estaban en la Iglesia Católica estaba llena de personas, ¿no? Y bueno, cuando vi los comentarios de YouTube, igual tienen la cabeza hueca, no sabe, es un ignorante, dice que sabe, pero no tiene ni idea gracias, Pastor Luis Toro, sacerdote Luis Toro, por darle una cátedra, porque todos los que comentan son católicos, ¿no? Y la reflexión es esta, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú si te hubieras encontrado con un católico, con un sacerdote católico en medio de 500 personas? ¿Qué respuesta hubieras dado tú acerca de la pregunta ¿quién fundó tu iglesia? ¿Hubiera respondido mi pastor? ¿Hubiera respondido Jesucristo? ¿Qué hubieras respondido? Y no es necesario pensar en qué hubieras hecho si te hubieras encontrado con un sacerdote con 500 personas, sino ¿qué harías si uno de tus mejores amigos católicos te dijera, ¿por qué, ¿por qué eres cristiano evangélico? ¿Por qué? ¿Por qué no te haces católico? ¿Qué es lo malo que hay en el catolicismo? ¿No? ¿Qué es aquello en lo cual tú fundamentas tu fe? Ustedes, yo no sé si pudieran responder a esa pregunta, pero déjame decirles que una gran mayoría de los cristianos no saben responder a las preguntas de la fe cristiana. Van a la iglesia, asisten a la iglesia, a veces por costumbre, porque eso fue lo que mis papás me enseñaron, me inculcaron. Sin embargo, al día de hoy lo que debemos de hacer es aprender a pensar, aprender a saber por qué creemos en lo que creemos. Es una de las preguntas que nos debemos de hacer. ¿Por qué creemos en lo que creemos? Porque a veces las cosas que creemos solamente las creemos porque nos las enseñaron y así como nos las enseñaron las creemos. Pero es bueno de vez en cuando preguntarnos por qué creo lo que creo. Sabes que yo no sé lo que haya pasado con las personas en medio del debate, ¿no? No sé, pero hubo una persona que me acercó y me dijo, al parecer un católico, se me acercó y me dijo, oye, me pareció muy interesante lo que dijiste. Me gustaría saber más de lo que, cuáles serían tus respuestas a este sacerdote, ¿no? Y bueno, me pasó su correo. Sin embargo, bueno, por otras causas, ¿no? Yo perdí el correo, perdí la dirección, nunca pude contactar a esta persona que se me acercó y me preguntó a la hora que yo salí de debatir con este sacerdote. Pero la tarea que tú y yo tenemos en este mundo como cristianos es la tarea de evangelizar al mundo, de salvar al perdido, de mostrarle a las personas quién es Jesús, quién es Dios, de predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la tarea que tú y yo como cristianos tenemos. Y lo que nos dice Pedro es eso, que debemos estar preparados siempre que alguien nos demande las razones que tenemos para creer en Dios, para creer en la doctrina que creemos, porque no siempre va a estar tu pastor ahí, no siempre va a estar el pastor Nick para ayudarte a responder todas las preguntas, no siempre. Por lo cual tenemos que aprender a pensar, tenemos que aprender
a pensar bíblicamente, a pensar lógicamente. Amar a Dios, tenemos que aprender a amar a Dios con toda nuestra mente, y no simplemente tener una fe de emociones, ¿no? Porque el cristianismo de hoy se caracteriza por tener una fe de emociones. Solamente cuando siento ir a la iglesia, solamente cuando siento leer la Biblia, solamente cuando me siento bien conmigo mismo es que adoro a Dios y canto a Dios. Y la mayoría de las personas se deja llevar por sus emociones para vivir su cristianismo. Y el cristianismo no se vive solo por emociones. Las emociones sí son importantes, pero el cristianismo no se reduce a los sentimientos. También debemos de amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y la tarea que tenemos tú y yo entonces es de predicar al perdido, a llevar el Evangelio a todo aquel que no le conoce. Y esto implica que debemos de llevar el Evangelio aún hasta los católicos que no le conocen, los católicos que están perdidos. Eh, yo tuve la oportunidad de hacerlo y quizás en el futuro tú vas a tener la oportunidad de encontrarte con un católico, muy probablemente no en una iglesia repleta de católicos. Yo doy las gracias porque me dio la oportunidad de hablar en frente de muchos católicos. Eh, y yo ruego a Dios porque más de alguno de los que estuvo ahí, yo ruego a Dios porque creo que por lo menos más de uno, el que se me acercó, lo dejé pensando. Dios utilizó mi vida para dejarle pensando. Y es lo que pasó con Pablo en Atenas. Cuando Pablo fue a predicar a Atenas en Hechos capítulo 17, él dice que entró al Areópago y empezó a compartir del Dios no conocido al cual estaban adorando los atenienses, los griegos. Y al final, en la narración de la historia, cuando Pablo predica en Atenas, al final dice que muchos se burlaron de él. La mayoría de la gente se burló de él. Sin embargo, vieron dos personas, uno de ellos, al parecer, si no mal recuerdo, Demetrio, no estoy seguro pero vieron dos personas que al final le dijeron a Pablo, siguieron en la doctrina de Pablo. Y la reflexión que quiero dejarte es eso, que dejemos de vivir un cristianismo light, un cristianismo de costumbre, y que empecemos a verdaderamente vivir nuestra fe, adorar a Dios con nuestra mente y a compartir el Evangelio con todos aquellos que no le conocen. Dejemos de vivir ese cristianismo tan cómodo que tenemos y empecemos a tratar las cosas de Dios más en serio. Jesucristo a la edad de 12 años se encontraba dialogando con los doctores de la ley en el templo. Y muchos de nosotros tenemos más de 12 años y todavía seguimos jugando al cristianismo, seguimos perdiendo el tiempo en muchas otras cosas. Por lo cual te digo que adores a Dios, no tan solamente en un concierto, no tan solamente cantando, adora a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, porque cada día debemos de crecer integralmente en nuestra adoración a Dios. Espero que esto les haya motivado, les haya servido y quedo a su disposición. Pueden seguirme contactando por medio de Francisco, el hermano Nick, pero yo sé que ustedes ahí tienen una gran ayuda con el pastor Nick, con Francisco, seguramente con muchos otros líderes. Les tienen para consultarles, y si en algo puedo servirles, quedo a su disposición también, y espero que este corto testimonio les ayude para que ustedes también lleven a cabo la tarea enorme que tenemos de evangelizar a toda criatura. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.